Estamos siendo formados a la imagen de tu Hijo. Espíritu de Dios, llénanos esta mañana de tu presencia, que pueda fluir en cada mente y en cada corazón. Gracias, Jesús. Te exaltamos, Espíritu de Dios, declaramos el poder de tu sangre derramada en la cruz del Calvario sobre cada vida, que nos justifica, nos santifica y nos limpia. Gracias que tu reino está en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Así como están, vamos a orar por una persona. Nos piden orar por Raúl Suárez. Padre, levantamos la vida de Raúl delante de tu presencia, creyendo en tu poder, Señor, sea manifiesto en su vida. Oramos que puedas disponer su corazón para ti, para que Él te conozca tu misericordia, conozca tu amor, conozca tu perdón, y que pueda su fe crecer en este tiempo. Revélate a Él en el nombre de Jesús como su Salvador, pero como su sanador también. Oramos por la familia, que en este tiempo puedan, Señor, acercarte a ti y conocerte. En el nombre de Jesucristo te damos a ti la gloria y creemos que tú estás interviniendo, porque nos dice tu palabra que si pedimos conforme a tu voluntad será hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien. ¿Están listos para la palabra del Señor? Yo miro que se están haciendo así, como quien dice: predique, pastor, predique. Yo lo voy a tomar así: predique, predique. Ok, esta mañana fuimos sorprendidos que el fusible o el interruptor de la energía primaria que trae al transformador se había disparado, como dicen, ¿verdad? Y entonces hay que buscar un técnico que tenga la vara para conectarlo de nuevo, pero no solo eso, sino que hay que ir a buscar el fusible. Entonces en eso están los hermanos y ya vino el técnico, pero ahora es el fusible. Es lo que tengo entendido. Entonces sean pacientes, pero no es malo recordar aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando teníamos calor y, y se nos desmayaban algunos, solo que hoy no se desmaya ninguno. Que podamos estar atentos hasta ahí. Entonces esperamos que se arregle la situación, al menos ya para salir un poco frescos. Amén. Muy bien. Vamos a compartir esta mañana sobre el tema Cuida tu libertad. La verdad que esto tal vez lo hemos comentado muchas veces, pero es tan necesario, porque es la voluntad de Dios que nosotros experimentemos o caminemos libres. Ahora hay que ver cómo nosotros consideramos la libertad. Para muchos es hacer lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Yo soy libre porque a mí nadie me manda, ¿ok? Entonces tenemos esa idea. Esa no es la libertad bíblica, eso es libertinaje, rebelión, cualquier cosa. Pero la libertad tiene que ver no con hacer lo que yo quiero, sino con hacer lo correcto, con tener la capacidad de poder hacer lo correcto. ¿Cómo les podría decir? Por ejemplo, si usted no puede abrazar a su esposa con un amor sincero, ¿cuántos les gustaría, esposa, que su esposo les abrace con un amor sincero? Ahora, es algo tan sencillo y que se hace, pero cosas como esa no se hacen sin ser libres. Porque alguien puede tener una ofensa en su corazón, entonces no es libre para dar un abrazo. No es libre para saludar espontáneamente, porque hay algo que lo ata, ¿verdad? La ofensa, el dolor, ¿verdad? No lo deja dar lo que debe dar. Esa es una atadura, no nos deja dar lo que debemos dar, hacer lo que tenemos que hacer. Y esa es la batalla, y por supuesto, a veces no lo entendemos. Recuerda cuando Jesús hablaba en sus tiempos, Él dijo esta frase: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos dijeron: ¿cómo que conoceréis la verdad? Nosotros somos libres, nosotros somos hijos de Abraham,
Entonces el Señor les dice, si fuesen hijos de Abraham, me amarían a mí, me reconocerían y me servirían, ¿verdad? Si fuesen verdaderamente libres. Pero vosotros no sois hijos de Abraham. Y les dijo una frase bien pesada: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque sus obras son las que hacen. Él es homicida desde el principio. Por ejemplo, tener odio en el corazón, eso no es de un corazón libre, ¿verdad? El odio en el corazón. Esa es una atadura, ese es algo que esclaviza. No podemos decir que somos libres con odio en el corazón. Es para decirles un ejemplo. Entonces el Señor le dice que cada uno es esclavo del pecado. El que practica pecado es esclavo del pecado. Tal vez usted no tiene libertad para moverse en la ciudad, salir del país, es libre físicamente o legalmente para moverse de un lado al otro, pero Dios quiere que tengamos libertad interior en nuestro espíritu para poder hacer no lo que quiero, sino hacer lo que debo hacer, lo correcto. Ahora, ¿por qué? Porque sabe, hacer lo correcto no es fácil. No es fácil hacer lo correcto. ¿Cuántos saben que es correcto venir a la iglesia? Eso es correcto. Pero siempre hay una lucha para venir a la iglesia. Usted tiene que vencer esa lucha. Es una lucha por obedecer y hacer lo que conviene o lo que el Señor nos pide. En estos tiempos, creo que compartíamos el domingo pasado, vivimos en un tiempo de muchas distracciones y no nos damos cuenta en qué momento estamos envueltos en un problema, porque estamos tan distraídos que no podemos oír al Señor o poder seguirle. Entonces en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando se refiere al yugo de esclavitud, se refiere a la esclavitud de tener que ser dirigido, que me estén obligando a hacer las cosas. Y esto es lo que simbólicamente representa la ley, que la ley le decía a las personas cuántos pasos caminar. La ley le decía todo tenía que decírselo, todo tenía que estar en una ley allí rígida. Y habían tantos mandamientos, ordenanzas, decretos para todo, para comer. Yo no sé cómo pueden obedecer tantos y cómo van a recordarse, hasta con qué mano tomar la cuchara. Todo tenía que estar regulado por una norma, ¿de acuerdo? ¿Quién podría hacer eso? Entonces, esa es una esclavitud. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios quería? Que el hombre fuese libre. Y al ser libre, no necesita que lo estén mandando. ¿A cuántos les gustaría que nadie los esté mandando? Vamos a ver, levanta. A mí me encantaría que nadie me diga lo que tengo que hacer, claro. Ahora, ¿eso es posible? Sí es posible. ¿Cómo? Cuando maduramos. ¿Verdad que a su hijo usted le tiene que decir que se coma la comida, qué debe comer, qué no debe comer? ¿A cuántos les tienen que decir no beba refresco? ¿Cuántos han ido al médico y les ha dicho no beban refresco? Levanten la mano. ¿Y cuántos han dejado de tomar refrescos porque el médico se los dice? No, no dejan. Solo dice, ahora tomo tomo tin, ahora tomo, ya no tomo de las negras, tomo de las verdes. Solo cambió el azúcar, pero es lo mismo. Entonces hay que decirle toda la vida lo que tiene que hacer. Ahora, el día que usted madura, es responsable, sabe lo correcto, entonces no va a necesitar que ande diciendo las cosas. Porque es libre. Es libre. Pero estamos atados al azúcar. Entonces tienen que estarlo diciendo toda la vida: no tome refresco, no coma carbohidratos, deje las tortillas, deje las tortillas. ¿Y quién la deja? Nadie. No les deja uno que otro allí, hace la fuerza. Entonces el Señor quiere, y este es el estilo de vida que el Señor espera de nosotros, que
caminemos en la libertad. Y esta es una batalla. Comenzó con la desobediencia de Adán. Adán hacía lo correcto todo el tiempo. Y el Señor le dijo, no comas de este árbol. Al desobedecer, él cambió su libertad por esclavitud. Cambió esa libertad por la esclavitud. Ahora era esclavo de sus temores. Empezó a esconderse, a cubrirse. Se volvió esclavo de sus mentiras. ¿Cuántas personas para poder vivir en esta vida tienen que mentir? Si no mienten, no conservan su trabajo porque está fundamentado en la mentira. Si no mienten, no hacen negocios porque sus negocios están fundamentados en mentir. Comenzó a mentir, comenzó a fingir, comenzó a aparentar, y él pensaba que era muy inteligente porque ahora ya estaba aprendiendo, sus ojos habían sido abiertos y ya podía ver algunas cosas. Ya se volvió, no es que sus ojos fueron abiertos en el sentido para el bien, sino que se volvió astuto y tuvo la capacidad de engañar, pero ya era un espíritu, no era el Espíritu de Dios el que lo guiaba, sino que ya se volvió esclavo de sus temores, esclavo de sus miedos, esclavo de sus deseos, esclavo de su egoísmo. Antes cuidaba a la esposa, hoy ya no, la culpaba y la acusaba a ella porque pensaba que todo lo que él había perdido había sido por culpa de su mujer. Ya fue afectado hasta su carácter. Comenzó entonces a mentir. Viene por la desobediencia y comenzó a ser gobernado por su carne, por su lógica, por sus emociones y sus sentimientos. Para poder nosotros vivir en esa libertad, tenemos que entender una enseñanza muy básica. La mayoría la ha escuchado, si ha estado en Universidad de la Vida o en clases de obreros. Usted ha escuchado lo que es espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos han escuchado eso? Levanten la mano para saber que le enseño bien a dónde partir. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo tiene deseos, pasiones. La Escritura dice en Santiago que cuando uno es tentado, no es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Viene una atracción, como a Eva le pasó, de nuestros propios deseos, de adentro de nosotros, de un alma no regenerada, no transformada, de un alma en corrupción, de nuestra mente, nuestros deseos, viciados a lo malo, viciados y acostumbrados a lo oculto, ¿verdad? A lo que no es recto. Entonces, nuestra alma está viciada, nuestro cuerpo aprendió malos hábitos y gustos incorrectos y deseos, entonces es atraído y seducido. Después que es atraído y seducido, es concebido, es como un embarazo del mal. Por ejemplo, una persona quiere hacer un asalto, un robo, entonces le atrae la idea de ¿qué? De robar, de mentir, de hacer trampa, de una estafa, y le parece que todo le sale bien y que ahora con eso va a solucionar muchos problemas y va a tener para el mañana. Y entonces está siendo atraído y seducido. Después concibe eso, que ya es un hecho del cual no puede escapar. Ya internamente él está cautivado. Y después consuma ese hecho, ¿verdad? Lo consuma. Consume el hecho. Fue una atracción de adentro. Y después ya se acostumbra a eso, entonces se vuelve una esclavitud. Entonces así es con todo. Comenzamos con cierta atracción, con curiosidad, con justificarlo, con minimizarlo o hacerlo como algo tan sencillo, tan común. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Todos mienten, ¿por qué no puedo hacerlo yo también? Dios ama a todos al final. Entonces ya empezamos con esos argumentos a
a crear el espacio o la justificación para practicar el mal, practicar lo incorrecto. Y después nos volvemos esclavos, somos atrapados, pues, tenemos nuestra carne se vició a lo malo. Y de igual nuestra alma asume patrones, forma patrones y después se acostumbra a ellos, moldes, somos moldeados y nos quedamos en ese nivel. Pero también somos espíritu. Nuestro espíritu es el que nace de nuevo cuando invitamos a Cristo a que sea nuestro Señor. Entonces ahí donde el apóstol Pablo dice en Gálatas, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿cuál es la meta cristiana? ¿Cuál es el reto o el desafío o la característica o la meta de nuestra madurez? Andar en el espíritu. Todos digan, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de nuestra carne. Entonces la libertad consiste en que yo aprendo a andar en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Ser guiado por el espíritu de Dios, ser guiado por el espíritu de Dios que mora en mi espíritu. Entonces, cuando soy criados por el Espíritu de Dios, ahí es la libertad donde yo no necesito la aprobación de los demás, no necesito preguntarle a nadie. Ahí es donde yo soy libre, porque me está guiando el Espíritu de Dios, y los que son guiados por el Espíritu de Dios no necesitan ninguna ley. Porque el que escribió la ley te está guiando. ¿Para qué? El que la escribió, el que la redactó, el que inspiró a los profetas, el que inspiró a los escritores, te está guiando ahora. Él te quiere guiar, Él nos quiere guiar. Y cuando Él nos guía, entonces tenemos esa seguridad que lo que nos pide, aunque sea ilógico, para nuestra mente natural es ilógico, pero es sabiduría para con Dios. Entonces, qué difícil es muchas veces para la mente natural procurar o pensar que Dios pueda guiarle o que el Espíritu del Señor pueda dirigirle. Entonces, ese es el reto, porque todos nosotros pensamos que somos muy inteligentes. Hoy la información está a todos lados, tenemos acceso a cualquier cosa. Si yo no sé algo, ¿para qué voy a orar? Solo le pregunto a la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Para qué le voy a preguntar a Dios? Y aquí me van a dar consejos. ¿Para qué voy a preguntar? Y pensamos que así va a funcionar espiritualmente, pero espiritualmente no. Espiritualmente el creyente necesita ser guiado por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios conoce tu pasado, tu presente, pero conoce también tu futuro. Y hoy los está preparando tal vez para cosas futuras. Entonces no menosprecie ser guiado por el Espíritu de Dios, porque es el regalo más grande que podemos tener. Es el signo del cristiano, que dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor, ¿verdad? Conozco mis ovejas, ellas me conocen, yo conozco su voz, ellas conocen mi voz y me siguen. Al extraño no siguen, porque está la voz del extraño. A él no lo siguen, porque ellos conocen mi voz. Entonces, el camino de la libertad empieza entonces cuando aprendemos a oír su voz. Aprendemos a ser guiados por el Espíritu del Señor. Nuestra alma está hablando y se pone loca muchas veces. El alma se deprime. ¿Cuántos han luchado con depresión alguna vez? Sí, nos ponemos llorones. Y claro, no podemos tomar eso en poco, porque es una guerra que está sufriendo la persona, un tormento. No es algo liviano. Pero si usted se mueve del alma al espíritu, entonces se va a ir la depresión.
se va a ir la opresión, se va a ir la incertidumbre, se va todo, porque usted está aprendiendo a escuchar al Espíritu del Señor. Amén. Esto fue ejemplificado, si podemos decir, o modelado por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó a Egipto y en Egipto se volvió esclavo, ¿cierto? Y sabe, la esclavitud tiene algunas cosas buenas. Al menos no tiene que preocuparse por oír a Dios, porque es esclavo, entonces ya sabe lo que le va. Cuando va a hacer algo, solo pide la orden del día. ¿Qué es mi trabajo hoy? Bueno, vas a hacer 200 ladrillos, tienes que ir a preparar heno para mañana, hacer otros 200, tienes que asegurarte que haya agua y asegúrate de que tus pies estén bien para que le des a la tierra mojada y prepares, después ten todo lo correcto. Hacer ladrillos. Entonces hacer ladrillos es fácil, es una rutina, es una costumbre. Ahí no hay responsabilidad. Mi responsabilidad consiste en hacer 200 ladrillos. A veces queremos esa vida porque es bien tranquilo, que me digan lo que tengo que hacer. ¿Cuántos han estado en un lugar? A mí no me pregunten nada, solo díganme lo que tengo que hacer y despreocúpense. Entonces muchos quisiéramos que Dios solo nos diga, haz esto y despreocúpate. Por eso es bien fácil volver a la ley, al legalismo, ¿no? Porque es bien fácil, esto de no te pintes, no hagas esto, haz esto, lo otro. Entonces, ya cumplí con esta regla, pero no conozco a Dios, no me dirige Él, solo hago las normas de la iglesia, solo cumplo con lo que la religión mía me pide. No como esto, no como lo otro, guardo este día, guardo el otro, entonces, y es bien fácil, ¿ok? Ahora los creyentes tenemos algunas prácticas. Por supuesto, vamos a la iglesia, tenemos principios. Un principio tan lindo que hablábamos es la generosidad que la pastora hablaba, la siembra. Es un principio tan lindo y no, lo que pasa es que siempre se asocia con levantar ofrendas en la iglesia. Pero usted toma a un joven y le paga el colegio. Es una semilla tan linda que después usted ve ese fruto y no sabe cuándo. Allá, un ejemplo, ¿verdad? Una semilla. Visitó a un enfermo en el hospital. Usted lo ve como una visita, pero es una semilla que usted está poniendo en esa persona que se siente valorada, estimada. El día de mañana esa visita le inspiró, le dio deseo de luchar, tuvo ánimo, ¿verdad? Y después usted ve el fruto de haber tomado 2 horas en prepararse para visitar a una persona. Es una siembra. Un ejemplo. Hacemos. Pero principios. Pero son principios, ¿por qué? Son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te va a decir, visite a esta persona. ¿De acuerdo? Apoya a este joven. Ya no es un asunto de una ley que te dice, apoya 3 en el año. No. Es un asunto que Dios te dice qué hacer y a quién. Él quiere guiarte. Porque Él no solo quiere un montón de personas obedeciendo, Él quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Quiere que hablemos con Él. Él es nuestro Padre y nuestro Señor. Entonces, nacemos de nuevo. Y podemos ahora ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es lo difícil? Que como el pueblo de Israel se acostumbró a ciertos patrones y le hablan de una tierra prometida. Allá no había que hacer ladrillos, pero tenían que pelear. Tenían que conquistar su tierra. Tenían que ser guiados y tenían que sembrar la tierra. Y cuando ellos sembraban había que preparar la tierra, sembrarla y esperar en Dios que les enviara la lluvia. Es diferente. A mí en el tiempo de esclavitud, a mí no me preocupa si llueve o no llueve. Yo hice 200 ladrillos y por la comida no me preocupa que mi patrón, mi jefe me tiene que dar comida. No importa si se es arroz, frijoles, no importa lo que sea, pero como yo hice 200 ladrillos, esa era mi tarea y ya tengo aquí la sopa de mi almuerzo, ¿para qué más? Ya no puedo ejercer fe. No ejerzo fe, ¿verdad? Porque hice algo.
y ya espero que con lo que hice es agradable, es suficiente y yo tengo la recompensa. Pero en la tierra prometida no. En Egipto había un río que se desbordaba y llenaba, no necesitaba lluvia. En la tierra prometida sí tiene que esperar la bendición del Señor. Necesita caminar por fe, no por obras, sino por fe. No por cuántos ladrillos, sino cuánto le creo al Señor. No por lo que el faraón me dice, sino por donde el Señor me está llevando a mi libertad. Yo soy libre, ahora ya soy guiado por el Señor. Él me está guiando y me está dirigiendo. Amén. Es un ejemplo. También tiene que ver con depender del Señor y el esfuerzo humano. Un ejemplo muy usado en la Escritura es el ejemplo de Abraham, cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, y usted ya sabe. Él tenía que esperar que el milagro se diera, pero él quiso esforzarse un poco y con sugerencia de su esposa se allegó a su empleada y concibió la mujer y tuvo un hijo que no era un hijo de fe, que no era un hijo del Espíritu guiado por Dios, sino que era un hijo por esfuerzo humano. Todos tenemos unos hijos por ahí con esfuerzo humano. Yo tengo unos hijos por ahí por esfuerzo humano. No es que tuve otro matrimonio, sino que algunas decisiones que no fueron guiadas por el Señor, que no requerían fe. Entonces nos fuimos al esfuerzo nuestro, en mi capacidad, en mi razonamiento, lo que yo puedo hacer, y esos hijos tengo que mantenerlos en la carne porque salieron de la carne y dan problemas muchas veces. Pero él quería darle un hijo de la promesa, el hijo que él le habría prometido. Eso necesitaba fe, eso necesitaba paciencia. Eso necesitaba que él caminara con Dios. El esfuerzo humano no necesitaba a Dios. El que lo hace por sí mismo, ¿para qué Dios? Solo necesitaba una trabajadora dispuesta. Y ella dijo, sí, está bien, si mi patrona quiere, y yo con todo gusto. No hay problema. El hijo, aunque amado por Abraham, pero no tenía la aprobación del Señor, el esfuerzo humano. Y todos nosotros tenemos esa tendencia al esfuerzo humano, y no es que no nos esforzamos, pero nos esforzamos en su gracia, nos esforzamos con su guianza. No podemos sacar la guianza del Señor, nos esforzamos en lo que Él espera de nosotros, en su dirección. Amén. Entonces ese es un ejemplo que nosotros podíamos tomar muy bien, el caso de Ismael, ¿verdad? De Ismael. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos caminar en el Espíritu y obtener victoria? Vamos a leer una escritura en Romanos capítulo 8, versículos 5 y 8. Yo sé que esto tal vez lo hemos leído en otras ocasiones. ¿Están aprendiendo? Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 8, versículo 4. Estaba probando si están escuchando. Romanos capítulo 8, versículo 4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice acá, mire, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y ya dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. Entonces lo que a Dios le agrada es que demos fruto espiritual, que podamos ser guiados, que estemos ocupados en las cosas del Espíritu. Como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra del Señor. Buscamos, ahora nuestra búsqueda es su guianza, su comunión. Es estar seguro que estamos escuchando su voz. Y debemos primero asegurarnos, tenemos que apropiarnos de ello y verlo como un regalo. ¿Qué pasa en este punto? Que muchas personas consideran eso como imposible, como súper espiritual o como solo una teoría de la cual los predicadores están hablando del espíritu, pero de todos modos, mientras vive en este cuerpo, yo voy a pecar, voy a ser tentado, soy débil, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces muchas personas descartan de primera que la vida espiritual está bien como mensaje, pero para vivirlo, no. Entonces, tratemos de vivir un poquito mejor, solo seamos buenas personas, pero experimentarlo, eso es muy difícil. Entonces, de plano, se descarta la vida espiritual. Se descarta, está descartado. Okay. No es posible. Yo vivo en un cuerpo débil, yo estoy en el mundo donde hay tantas tentaciones. Yo tengo un temperamento y ese temperamento, pues yo no lo cambio. Tengo unas luchas, entonces se descarta. Entonces usted se derrotó antes de comenzar. Antes de comenzar la batalla ya se derrotó. Pero cuando usted dice, bueno, ¿será posible de verdad eso? ¿Puedo en verdad caminar en el Espíritu? De primero usted debe de darse cuenta que es algo posible. Diga, caminar en el Espíritu es algo que Dios ha hecho posible. Es posible. Caminar en el Espíritu es posible. Quiero repetírselo otra vez. Dígalo. Caminar en el Espíritu es algo que Dios ha hecho posible. No, bueno, 1, 2 y 3. Caminar en el Espíritu es algo que Dios lo ha hecho posible. Es posible. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vea, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vea el versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte era una fuerza interna que nos gobernó. Desde nuestro nacimiento nacimos con esa ley moral dentro de nosotros. Una ley que queremos lo malo, que nos encanta el pleito, que nos encanta la maldad. Es una ley interna. La religión no puede contra ella, ¿verdad? La policía no puede contra esa ley. Los consejos no funcionan. Los consejos solo lo hacen más astuto para evitar que lo vean, y se sabe esconderse y sabe disimular. Solo aprende más hábitos engañosos. La ley del pecado y de la muerte. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no dice me va a librar. ¿Están leyendo? ¿Estará aquí? No está. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no dice me va a librar, sino dice me ha librado. Diga, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida es una ley superior, es una fuerza superior. La ley del pecado opera en nosotros. Es la concupiscencia, es la maldad, opera, pero hay una ley mayor, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando alguien se arrepiente, nace de nuevo, nace una ley mayor, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que lo lleva a superar la fuerza del pecado. Entonces la clave es conocer la ley del Espíritu de vida y vivir en esa dimensión, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Usted ha nacido de nuevo, usted es espíritu.
el pecado opera en su alma y en su cuerpo, pero la ley del Espíritu le ha hecho libre. ¿Qué quiere decir? Legalmente libre, pero también en su corazón hay poder disponible para vencer. El poder de la resurrección que resucitó a Cristo entre los muertos le ha hecho nacer de nuevo. Y ese poder que le ha hecho nacer de nuevo le da la capacidad de abandonar las drogas, de dejar el adulterio, la fornicación y de ser guiado por el Espíritu de Dios ahora. Entonces es posible, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Ahora mire el versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley no pudo. ¿Cuántos han dicho, voy a meter a esta persona a la cárcel para que cambie? Y de la cárcel sale peor, ¿cierto? O lo voy a llevar a la iglesia para que cambie, ahí tampoco funciona. No, que dice, porque lo que era imposible para la ley. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la cárcel. Lo que quiere decir que por la fe usted se apropia del hecho que esa ley del pecado que operado en nosotros fue crucificada en la cruz del Calvario. Él se hizo pecado por nosotros, Él tomó nuestro lugar, ahí fue crucificada la ley del pecado y de la muerte. Y cuando usted cree eso, que el viejo hombre fue crucificado, donde opera el pecado, entonces es como que se le enciende el entendimiento. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo ha sido hecho nuevo. Yo tengo una nueva identidad, soy otro, ya no soy el mismo. Gracias por su entusiasmo. Usted ya no es el mismo, porque el antiguo murió en la cruz, porque Dios tuvo que enviar a su Hijo, porque era imposible que el hombre venciera el pecado. Entonces tuvo que enviar a su Hijo para que tomara nuestro lugar y muriera en la cruz del Calvario. Entonces por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí empieza su victoria, cuando usted sabe, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahí empieza usted con esta verdad. Si usted se empieza a luchar con su fuerza, otra derrota más. Dice, no, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora lo que tiene que hacer es ser guiado por el Espíritu Santo. Esa guianza y esa comunión con el Espíritu Santo, usted empieza a ser transformado y el Espíritu de Dios empieza a trabajar en su vida, a transformarlo, le va a quitar lo peleón, le va a quitar lo murmurador, le va a quitar la ira, el enojo, todas esas cosas, pero usted tiene que caminar ahora en el Espíritu y no volver atrás. Porque muchas veces lo que hacemos es que somos libres, entendemos, se nos da la carta de libertad, ahora somos libres, pero nos gustó la vida en la cárcel y queremos volver allá. Usted ha visto personas que tal vez estuvieron en prisión y dice, no, allá estaba mejor que aquí, tenía los 3 tiempos, hasta así unos negocitos allí, no, aquí está duro afuera, entonces mejor me voy para allá. Entonces hay personas que les gusta la esclavitud y quieren volver a la esclavitud. Por eso el apóstol Pablo dice, permaneced en la libertad con que Cristo te hizo libre. Permanezca en la libertad con que Cristo te hizo libre. Permanezca en la libertad. Entonces Romanos dice
3, porque lo que era imposible, recuerda que era imposible, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para que vivamos en el Espíritu. Entonces, las características, y ahí les dicen Romanos, pero vamos a avanzar un poquito, avanzar un poquito. Las características de una vida en la carne es que cuando andamos en la carne vivimos para agradarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Todo es yo pienso, yo quiero, yo opino, yo digo, yo hablo, todo es yo. Esa es la vida de la carne. Nadie más que yo. Piensa en las cosas de la carne. Su vida lo piensa en los logros humanos que tienen su lugar, pero no le interesan sus logros espirituales. Ay, cómo me gustaría servir al Señor. Eso no. ¿Eso para qué? Es tiempo perdido, es aburrido, ¿verdad? Piensa en las cosas de la carne y no puede agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Ahora bien, si hay algo que le da sentido a esta vida de libertad, es entender el propósito por lo cual el Señor nos hace libres. Número uno, porque el Señor valora a cada persona y conoce el propósito santo y grandioso por lo cual Dios lo creó. Y sabe que el ser humano no fue diseñado para la maldad, fue diseñado para ser un depósito del amor de Dios. Cada persona, el narcotraficante, el joven de la pandilla, Dios lo creó con el deseo de ese joven o esa persona fuera el depósito del amor divino. Pero Él escogió ser un vaso de deshonra y no limpiarse, no consagrarse. Él escogió la carne. Entonces la carne lo llevó hasta allá. Y no me diga que yo no lo haría. Usted no tiene idea dónde lo puede llevar la carne, porque esa cuestión no se para. No sabe dónde lo puede llevar. Yo siempre digo, tenga cuidado. Usted no sabe hasta dónde puede llevarlo la carne. No se juega con eso. Porque es una lucha irreconciliable. No es un asunto de 3 días espiritual y 3 días en la carne, 3 días mundano, 3 días espiritual. No, es un asunto de vida o muerte, es un asunto de escoger. Es un asunto de lealtad a Dios o de deslealtad. Es un asunto bien que debe ser bien marcado. No es un asunto de solo ser un poquito más o menos, o tibio nada más, no. Es un asunto de ser decididos, definidos, y no solamente no practicar el mal, sino aborrecer el mal. Es una gran diferencia. Porque alguien dice, yo no miento, no robo, no adultero, no etcétera, etcétera, pero a mí no me molesta que otro lo haga. Es la vida de él de todos modos. Y yo, con tal que no lo haga yo, que me da igual. Bueno, usted está un poco tibio, porque no solamente de no hacerlo, sino de aborrecerlo. Porque aunque otro lo haga, ese que lo está haciendo es creación de Dios. Cristo murió por él y es víctima. ¿Cierto? A usted entonces le da lo mismo que un hombre vaya y se alcoholice, gaste todo su dinero y sus hijos tengan que pedir al vecino. Entonces, ¿a usted no le molesta eso? Pregunto, ¿no? Está bien, bueno, al menos yo no veo, pero que esos niños sufran de todos modos. O que un hombre se vaya a las drogas, gaste el dinero y ahora la esposa tenga que ver cómo le hace para poder salir. No, eso se aborrece, eso es la carne, eso no está bien. ¿De acuerdo? Eso no está bien. No está bien. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Si hay algo importante
que debemos de entender, esa es la razón por la cual el Señor nos hizo libres. No es que ahora voy a hacer lo que quiera, de todo modo nadie me puede decir nada, yo no estoy bajo la ley, de todo modo, no es esa la razón. Veamos Gálatas 5:13, dice, porque nosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis. La razón de la libertad es el servicio. Diga servicio. Todo lo que el Señor espera de mí. ¿Sabe lo que Dios espera de usted? ¿Quieren saber? No, pero algunos no quieren saber. ¿Cuántos quieren saber lo que Dios espera de usted? Es servicio. Eso es todo lo que espera el Señor. Entonces la ley se resume en eso, en que nosotros tengamos un espíritu de servicio. Donde quiera que usted está, la libertad se va a expresar en que rompe el egoísmo y nos hace dispuestos para todo. Esa es una persona libre que está almorzando y deja el almuerzo porque alguien necesita. Claro, hay cosas que tienen su lugar y su medida, no quiere decir que se va a descuidar de sí mismo, todo tiene su lugar, pero lo que está diciendo que su comida es servir, su gozo es servir, su realización más grande es servir. Y todo lo que en la vida se le ha asignado no es una carga, es servir. Cuida a su esposa, no la humilla, no la expone. Sabe que está allí para cuidar a su mujer. Cuida a sus hijos. Sabe que está allí para cuidar a sus hijos. Cuida a su esposo, cuida a la suegra también. Sabe que Dios se la dio para cuidarla. La suegra cuida al yerno y la nuera porque son bendición del Señor. No está para humillarla o para enseñarle, para exponerle, está para servir. Y aun cuando corregimos a alguien, hay que exhortar y confrontar. El espíritu es restaurar a esa persona para que sea como Jesús, restaurarla para que viva al máximo y que sea para la gloria del Señor. Todo lo que hace para exaltar a Cristo Jesús. Es para eso. Entonces, la victoria de la carne tiene que ver con que usted tiene ese espíritu de servicio. Cuando usted se sale del servicio, ya se pasó a la carne. Ahora, tenemos que servir los unos a los otros, pero a veces se cansa, y eso es un ser humano, nos cansamos. Alguien dijo, Dios nos manda a servir sin esperar nada a cambio, pero cuando pasa tanto tiempo y no hay reciprocidad, a veces puede ser más cansado. Entonces es mejor cuando hay reciprocidad. Si mi esposo me cuida, pues yo lo voy a cuidar a él también. O si mi esposa me sirve, yo debo servirle también. Y en eso, por eso Pablo dice que nos estimulemos al amor los unos a los otros. Si alguien es amoroso, démonos cuenta que él también necesita. Y yo le ayudo. Si mi hijo es amoroso, él también necesita que yo le muestre. Y nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Nos estimulamos a ser más fieles, nos estimulamos a servir, a producirnos, motivamos a estar ocupados y no desocupados. Nos motivamos continuamente a hacer el bien para el Señor, ¿de acuerdo? Y el Señor va a recompensarlo. Lo sirve y su recompensa vendrá del Señor. Entonces, qué importante es que usted lo aprenda y donde quiera que vaya lo haga. No necesita que lo miren, no necesita
ser noticia. Hoy está de moda en las redes sociales, todo se sube, pero el creyente le sirve al Señor. Y el Señor tiene su mejor red social, que tiene información de todo, y todo está escrito ahí. Él lo ve todo, ¿verdad? Él ve todo. Un vaso de agua que usted le dé al pastor, dicen que Dios lo va a recompensar. Son bromas. Por cuanto es profeta, el profeta dice, y en ese contexto es el profeta. El Señor lo va a recompensar. Por eso, con recompensa de profeta va a tener. Lo que quiere decir que usted es parte cuando anima. Eso es andar en el Espíritu, de manera práctica. Animarnos los unos a los otros. Animar, ese es el estilo de vida. La carne juzga, destruye, avergüenza, hace tantas cosas, pero andar en el Espíritu dice que edifica, ¿verdad? Entonces, primero yo asumo, creo que es posible. Sé que Cristo lo logró y me dio la libertad. Yo la cuido. También presento mi cuerpo como un sacrificio al Señor. Digo, aquí está, este cuerpo no va a servir el mal, va a servirte a ti. Pablo dice, os honoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y hay que cuidarlo. El templo, ¿por qué? Es templo del Espíritu Santo. Qué glorioso, qué maravilloso, qué especial. Dios mora en ti. Amén. No usamos nuestra libertad como ocasión para la carne, sino en servirnos los unos a los otros. Entonces, una vida espiritual va a producir gozo. Entonces, el fruto del Espíritu es entonces, es una restauración, gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces, el fruto del servicio es eso, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y saben, también restaura los sueños. Y usted puede soñar en que Dios te puede usar, Dios empieza usted a soñar y se convierte en un instrumento del Señor. Hay un salmo muy bonito, lo vamos a buscar y le animo que lo busque. No veo que estén las pantallas funcionando, pero el Salmo 126, lo vamos a leer juntos. ¿Lo tienen trajeron Biblias ustedes? El que no la trajo está en la carne. Está, gloria a Dios. Denle un aplauso a los muchachos allá que la pusieron. Ok, vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. Irán dando, llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Restauración de sueños. Nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Así es que andar bravo ya no se vale. Podemos andar alegres, amén. Podemos andar contentos. Tenemos a Dios en nuestros corazones. Él está operando y está obrando su perfecta voluntad. Entonces, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es posible. Dios pagó un alto precio por su libertad. Usted no glorifica al Señor por la opresión, porque ande triste para llamar la atención, ni llama la atención. Nadie quiere estar con una persona que anda oprimida. Solo los pastores podemos estar con ellos para ayudarle. Aleluya. Pero usted puede andar en el gozo del Señor
Si el Espíritu de Dios le llena, le hace libre, usted no, Él será su pastor. Él puede pastorearle y guiarle en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pongámonos de pie, adoremos al Señor. Vamos a orar al Señor. Ya está el aire acondicionado, yo sé que ya están alegres. Cuando se encienden los aires acondicionados, nuestros labios se llenan de risa, ¿verdad? No dependemos de los aires para adorar al Señor, del clima. Haga calor, haga frío, el Señor es digno. Gracias, Señor. Levante alabanzas al Señor con sus propias palabras. Aleluya, gracias. Mírense lleno de gozo, lleno de alegría. Y no solo eso. ¿Sabe qué? Esta enseñanza haga el clima en su hogar un ambiente de libertad. Pelee por el ambiente en sus casas. Si el enemigo ha querido traer contienda, no la permita. Diga, aquí somos guiados por el Espíritu de Dios. Y no traiga esa espiritualidad allí, un poquito así como querer controlar a los demás, sino adoremos a Dios, amémonos los unos a los otros, perdonémonos, hablemos cuando hay diferencias. Pero no permitamos que en este lugar gobierne la carne, ¿verdad? Y yo sé que a veces con los jóvenes toma algún tiempo y ser pacientes, pero hombres y mujeres en sus casas, padres de familia, cuiden el ambiente en su hogar, cuiden sus casas, cuídenlas, para que haya libertad, que no gobierne la contienda, ni el orgullo, el machismo, y todas esas cosas, para que haya servicio. Y hombres, levántense como siervos del Señor. Eso es lo que Dios espera de usted, ¿verdad? Que sean siervos, que protejan lo que Dios les ha dado. Amén. Nuestras casas deben estar llenas de alegría, llenas de gozo. Y no necesitamos bienes. Claro, Dios quiere darte, pero no esperes que vengan los bienes para alegrarte. Gózate en la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias esta mañana. Vamos, alaben al Señor ustedes. Practiquen, entrénense alabando al Señor. Padre, gracias. Gracias que has roto toda atadura en nuestras vidas. Gracias que has roto, Señor, todo lo que el enemigo ha querido hacer en nuestro interior, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios, por el precio tan alto de nuestra libertad en Cristo Jesús. Gracias por el amor que nos diste y nos mostraste. Y tu palabra dice que ha sido derramado en nuestros corazones. Gracias, Dios, líbranos de los que impida el fluir del amor tuyo en tu pueblo. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros. Estaremos alegres. Gracias, Señor. Queremos tener ese cuadro. Mira tu casa llena de alegría. Mira, siendo una persona feliz. Dios te quiere. Dios te quiere libre en el nombre del Señor Jesucristo. Libre en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Y no tiene que ver con solamente satisfacciones temporales, sino un corazón lleno de su presencia, que no es gobernado por sus emociones o sus deseos carnales. Gracias que rompes patrones de alcoholismo, de drogas, patrones de rencor, de odio, Señor, esclavitudes de angustia, de temores. Tú los rompes, Señor, tú los rompes en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, usted lo hace, Señor. Espíritu de Dios, usted lo hace. Si usted se identifica y crees que hay algo que te oprime, que no te da la libertad, pídele al Señor, dígale, Señor, rompa este dolor, sane este dolor, sane este dolor. Rompa esta atadura en mi vida. Y si sientes pasar enfrente porque crees que necesitas oración, pasa, no tengas temor. Si no, allí donde estás tú puedes orar. Pero si consideras que necesitas que se ore por ti, necesitas el apoyo de otros, pasa al frente. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que tú lo haces
que tú lo haces, Señor. Gracias que ahora es posible en Cristo Jesús la libertad gloriosa. Podemos ser guiados por ti, Señor. Podemos ser guiados en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Te exaltamos, nuestro Dios, te exaltamos. Este día te exaltamos, Jesús. Gracias, Señor. Recibe la gloria y la alabanza. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya.